Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase de viernes. Vamos a continuar con el tema de la compraventa. Los demás compañeros se van a ir uniendo en el transcurso de la clase. Habíamos visto el miércoles pasado qué modalidades específicas son aplicables al contrato de compraventa. Y dentro de las modalidades generales, que lo vimos el día miércoles también pasado, vimos que se aplica la condición y el término. No se aplica la carga. Y dentro de las modalidades específicas, vamos a ver cuál de ellas se aplica en la compraventa. Y acá tenemos, en el cuadro que estoy compartiendo en la diapositiva, en el contrato preliminar de compraventa. En la venta con reserva de propiedad. Ustedes recordarán que en la venta con reserva de propiedad, el comprador adquiere el derecho propietario pagando la última cuota. Sin embargo, desde el momento que se le entrega la cosa, el objeto, el comprador, aunque no sea propietario, asume los riesgos de la pérdida. Va a decir, si perece la cosa en sus manos, no queda liberado de cumplir con la contraprestación, en este caso con el pago que se ha establecido en cuota. Y el contrato preliminar es aquel que se hace con mira a un contrato definitivo. Se establecen las bases para un contrato definitivo y que por normativa debe también cumplir los elementos esenciales del contrato establecido en el artículo 452 del Código Civil. La venta en género también se aplica en la compraventa, que es aquella donde no se ha especificado, no se ha individualizado las cosas y están de manera genérica. Ni calidad ni cantidad se han especificado. En este caso, es importante recordar que el comprador no adquiere el derecho propietario por el hecho de que las cosas están de manera genérica. Pero en cuanto el vendedor las individualiza, en ese momento se transfiere el derecho propietario hacia el comprador. Pero estrictamente en género, significa que el riesgo en caso de pérdida la va a asumir el vendedor porque sigue siendo propietario de la cosa al no individualizar. Este aspecto, considerando que la compraventa es un contrato de carácter consensual, vale decir que el contrato se hace efectivo por el solo hecho del consentimiento. Otra de las modalidades es la venta a prueba, que está en el artículo 587 de nuestro Código Civil. Significa aquí también que el comprador no se hace propietario inmediatamente, sino que se ha establecido que él va a probar y en cuanto el objeto de transferencia, o sea la venta, cumpla sus expectativas,
entonces recién va a adquirir la propiedad. Esa es la venta a prueba. Hace la prueba primero y si para él le conviene, entonces adquiere la propiedad. Lo que significa que mientras no dé su conformidad con la venta, el vendedor sigue siendo el propietario. Algo parecido pasa también con la venta con reserva de satisfacción. Igual, el comprador hace las pruebas respectivas y finalmente, si eso le satisface, si es conveniente a sus intereses, entonces recién concretiza la transferencia. Entre tanto, el vendedor sigue siendo propietario de la cosa. Venta de cosas futuras. Respecto a las cosas futuras, de igual manera, el comprador no adquiere, obviamente, la calidad de dueño, ¿no?, con motivo de la transferencia, porque estamos hablando de una cosa que es futura. Es decir, no existe en el momento que se pacta el contrato. Esto significa que solamente para el dueño hay una relación de obligación o personal y no real que consiste en la entrega definitiva de la cosa. En ese caso, el vendedor sigue siendo propietario hasta que se concretice precisamente esa venta de cosas futuras. Eso significa que los riesgos lo asume el vendedor. La venta de cosa ajena. En este caso también el comprador no adquiere la propiedad por el hecho de que la cosa le corresponde, vale decir, la propiedad le corresponde a otro y no al que se la está vendiendo. En este caso, el que vende cosa ajena asume la obligación de hacer que el verdadero propietario consienta en transferirle la cosa al comprador. Hay otra situación en que la cosa ajena, esa venta de cosa ajena, el comprador sabe de antemano que no le corresponde a quien se la está vendiendo. Sin embargo, aún así consciente, pero con el compromiso de igual manera de que el vendedor pueda adquirirla para el comprador de manos del verdadero propietario. La compraventa consigo mismo. Esto se produce también por efecto de la representación, donde el mandante, a través del mandatario, realiza una compra, una venta más bien, y el mandatario, al ser la venta especificada respecto al valor, es decir, el precio está especificado, en ese caso tiene posibilidad de efectuar una compra consigo mismo, habida cuenta que se desvirtúa el conflicto de intereses por el hecho de que la venta que le ha sido encomendada ya tiene un precio. En ese caso ya no hay conflicto de interés y él mismo puede comprarla para su favor. Eso significa que él actúa, por una parte, en representación de su mandante y por la otra actúa en su propia representación. Igual se aplica en los contratos de compraventa, la compraventa por persona a nombrar. Recordemos que hay un prestanombre, un testaferro, que actúa como si fuera para él, pero indicando de que no lo hace, la compra no la efectúa para su favor, sino que
lo hace para otra persona y que en su momento, en el plazo de 3 días, va a indicar para quién compra. Esas son las condiciones que, por una parte, tenga la representación legítima, es decir, un poder para representar a la otra persona, y que actúe directamente en representación de la otra, aunque en primera instancia, cuando se efectúa el negocio, no dice para quién. Pero se reserva y hay un tiempo que la ley establece que es de 3 días para que pueda revelar el nombre de la persona a quien representa. El contrato de opción de venta o de compra. También recordemos el contrato de opción, que es donde una persona tiene un derecho preferente sobre una determinada venta, un determinado negocio. Es decir, tiene una opción de forma exclusiva y irrevocable para poder comprar una determinada cosa. A veces gratuito y a veces para mantener la opción se tiene que abonar una cierta cantidad que pactan las partes. Mientras una persona, que es el optante, mantiene esa opción, la otra persona que se ha comprometido con ella no puede venderla a ninguna otra persona. Si lo hace, entonces incurre en incumplimiento de contrato y tiene que cubrir los daños y perjuicios de ese negocio. Seguimos con las modalidades específicas de los contratos que se aplican a la compraventa. También se puede aplicar a la compraventa la venta con cláusula resolutoria expresa. En este caso, las partes insertan en el contrato de compraventa una cláusula resolutoria expresa, por la que las partes, en caso de incumplimiento de cualquiera de ellas, establecen que el contrato quedará resuelto de pleno derecho. Esto es con la intención precisamente de no recurrir a la autoridad jurisdiccional, es decir, al juez, sino que las partes de común acuerdo establecen de forma expresa esta cláusula. No obstante, de acuerdo a la práctica, cuando se establece una cláusula resolutoria expresa, es necesario también estipular la cláusula penal que va a establecer el monto de la indemnización a favor del que cumple y en contra del incumplido. ¿Cierto? Con esos dos elementos ya no hay necesidad de recurrir al juez, porque las propias partes del contrato, en aplicación de la autonomía y la voluntad y la fuerza de ley que hay en los contratos, ellas mismas también, así como tienen la capacidad para crear los contratos, para establecer la ley del contrato, también la ley prevé que ellos tengan la posibilidad también de acordar su resolución. Pero, como les digo, en toda cláusula penal debe ir, más bien en toda cláusula resolutoria, debe ir acompañado de una cláusula penal donde se establezcan también los límites de la indemnización. Y como hemos visto en la cláusula penal, si las partes consideran que la cláusula penal se ha atribuido en una cantidad exagerada, es decir, que es causa desequilibrio, como las partes ya no pueden cambiarla por sí mismas, en ese caso van a acudir al juez para que él pueda fijar una cláusula penal acorde con las circunstancias del contrato. Esto para recordar que la cláusula penal
la cuantía de la cláusula penal la puede disminuir el juez o como también la puede aumentar de acuerdo a las circunstancias específicas inherentes a ese contrato. La venta con cláusula penal, ya saben, si una de las partes entonces incumple, ahí automáticamente con sus compromisos, la cláusula penal precisamente va a establecer un monto para resarcir ese daño, para resarcir el incumplimiento, por acuerdo expreso de las partes. De igual forma, la venta con arras, de igual manera, en caso de incumplimiento o en caso de que las partes quieran retractarse del negocio que han hecho. Tienen su regla específica que ya le hemos visto. Por regla general, entonces, es que los efectos de la compra-venta produzcan la transferencia por el solo consentimiento. Esto sabemos que para que esto suceda, tiene que ser que el objeto de la venta sea cosa determinada, ¿no es cierto? Además, que no esté sometida a ninguna condición, ni general ni específica. Entonces, la regla excepcional es que la modificación de estos efectos la produce precisamente las modalidades general y las modalidades específicas. Respecto a la general, la condición y el plazo, y en la modalidad específica, todas estas que acabamos de ver en este momento. Hemos terminado con la venta con arras. Obligaciones principales. Dentro del contrato de compra-venta hay unas obligaciones, le he puesto principales para distinguirla de otras obligaciones que van a ser accesorias, en este caso del vendedor. ¿Cuál es la primera obligación que tiene el vendedor? La primera obligación que tiene el vendedor es entregar la cosa vendida. Esta entrega se sobreentiende que va como consecuencia de que la otra parte, en este caso el comprador, le ha entregado a su vez el precio en dinero. Entonces, en ese intercambio es que sucede que la obligación del vendedor será pues entregar la cosa vendida. Y como derecho es recibir el pago correspondiente. Entonces, así se transfiere al comprador la tenencia de la cosa. Un aspecto importante es que no siempre presupone la transferencia del derecho de propiedad. Por ejemplo, en la venta de cosa ajena. Podemos entregarle la cosa, pero si es ajena, no implica que ya tenga el derecho propietario. En ese caso, el vendedor tiene que adquirir, ¿no es cierto?, hacer que el verdadero dueño finalmente transfiera al comprador, que esa es una carga que se atribuye al vendedor de cosa ajena. Otra obligación es hacerle adquirir la propiedad sobre la cosa o el derecho propietario sobre ella. Cuando se trata de un contrato con efectos obligatorios, estamos hablando de esos efectos obligatorios donde lo contrario son los efectos reales, donde evidentemente hay una entrega de la cosa. Cuando se habla de efectos obligatorios, respecto a la compraventa, estamos diciendo que hay una obligación de hacer que el derecho propietario y más la cosa en sí pase a manos del comprador. En este caso, se aplica la venta de cosa ajena, de cosa futura, de cosas en género, sujeta a condición suspensiva, sujeta a prueba, con reserva de satisfacción
con reserva de propiedad. En todos estos casos de venta, no hay una entrega inmediata, sino que hay un efecto obligatorio para el comprador, para el vendedor más bien en este caso, que va a tener precisamente esa carga de hacer que la propiedad y el derecho de propiedad pasen a manos del comprador. Otra responsabilidad inherente y que es principal del vendedor es responder por la evicción y los vicios ocultos de la cosa. Entonces, todo vendedor debe garantizar la pacífica y útil posesión del bien que ha transferido. Esto significa que para el vendedor no acaba la responsabilidad con transferirle la cosa. En ese momento recibe el pago, transfiere la cosa y cada uno se va a su casa. Podría terminar ahí en casos normales, pero resulta que muchas veces hay complicaciones y puede aparecer otra persona, un tercero, alegando mejor derecho propietario sobre la cosa que se ha transferido. En ese caso, obviamente, no se va a ir a juicio con el vendedor, sino con el comprador, porque es el que tiene la cosa. Recuerden que el derecho propietario tiene ciertas particularidades, como el derecho de preferencia, el derecho de persecución, ¿no es cierto? Donde uno puede recuperar la cosa de donde esté. Entonces, en función a ello, quien se sienta con mejor derecho propietario, obviamente va a demandar a quien está en poder de la cosa que no le corresponde. En ese caso, el vendedor va a tener la responsabilidad de garantizar precisamente esa evicción. Es decir, va a tener que ser llamado al juicio y defender al comprador. Y si él es vencido, automáticamente este tiene la responsabilidad de resarcir, de devolver el pago y además resarcir el daño y pagar también los gastos del proceso en que ha sido involucrado el comprador que lo ha hecho de buena fe. Hay también una regla ahí. Si el comprador, al ser perturbado y ser demandado por alguien que alude a tener mejor derecho propietario, es la obligación del comprador convocarlo, llamar a juicio al garante de evicción, es decir, al vendedor. Si no lo hace y finalmente pierde la cosa, si el vendedor da certeza y demuestra que él podía haber salvado la situación, podría haber retenido la cosa a su favor, tenía las posibilidades, tenía las pruebas, pero aún así no lo llamó. En ese caso, el vendedor queda librado de resarcir los daños precisamente porque el comprador en este caso no lo llamó en calidad de garante de evicción. Y respecto a los vicios ocultos, son aquellos que disminuyen el valor de la cosa, que no lo podemos ver, pero que están precisamente en las cosas que se nos han transferido. Tratándose de un vehículo, por ejemplo, hay una falla mecánica. El vehículo va a empezar a no producir la utilidad que el comprador requiere. Si es una movilidad, por ejemplo, de transporte, en un momento dado va a disminuir su velocidad o se va a empezar a parar. Esos vicios, por ejemplo, son aquellos que están ocultos y que de esos también el vendedor debe responder. Hay una regla también muy particular acá cuando el vendedor le muestra los vicios al comprador y le dice, mira, la cosa tiene este desperfecto, es esto de aquí. Y con seguridad en función a esos vicios viene una rebaja toda la vida. No podés mostrar un defecto y no atribuirle una rebaja.
o cualquier comprador que mire un defecto, obviamente va a pedir una rebaja. Eso casi es normal. En ese caso, si el defecto o el vicio oculto de la cosa o el desperfecto se ha hecho evidente en manos del comprador, en este caso ya no puede reclamar o demandar evicción o hacer que responda el vendedor por estos vicios porque ya son de su conocimiento. Esos detalles son importantes en la vida jurídica porque están relacionados con la buena fe, con el hecho de que las personas tengan conocimiento y puedan reclamar en el momento dado una situación de ello, para que las cosas queden equilibradas. Ahora veamos algunas obligaciones accesorias del vendedor. Estas son accesorias, pero que también son importantes. La primera es conservar la cosa con la diligencia de buen padre de familia para su posterior entrega. Entonces, si han acordado un determinado plazo, ese acuerdo implica que el vendedor todavía la cosa queda bajo su poder. Sin embargo, ya se ha determinado el tiempo para la entrega. Entonces, llegue ese tiempo, él tiene el deber de conservar la cosa. Otro deber, entregar todos sus accesorios y los frutos de la cosa. Cuando compramos un determinado objeto, entonces el vendedor, vamos a referirnos a un vehículo, a una motocicleta por decir, el vendedor tiene que entregarnos la documentación respectiva, la póliza. Eso es importante. Si se trata si ya él ha comprado de otra persona, entonces hay un historial o antecedentes de los derechos, de a dónde viene, quién era el anterior propietario hasta llegar a sus manos. Todas esas compraventas, esos documentos privados, todo aquello tiene que entregárselo al comprador. Y recuerden que al ser, por ejemplo, una compra de una cosa determinada, del momento en que se produce el negocio, el consentimiento, así no se haya pagado el precio ni se haya entregado la cosa, por efecto del consentimiento, al ser la compra-venta un contrato consensual, entonces automáticamente se produce ya la transferencia. Eso significa que todos los aspectos accesorios automáticamente tienen que ser entregados al nuevo propietario. Y si la cosa ha tenido fruto, también se lo debe desde el momento en que se pactó el contrato, porque automáticamente ya son para el propietario. Y aquí habla de frutos civiles y frutos naturales. Y ustedes recordarán que los frutos civiles son aquellos caracterizados, por ejemplo, por un canon de alquiler que nos produce un inmueble. Esos son frutos civiles. Ahora los frutos naturales, si tenemos plantas frutales y estos producen, son frutos naturales. Si tenemos animales que tienen cría, esas crías vienen a ser frutos naturales. Si tenemos un castañal, al producir la castaña y tener cosecha, esos son frutos naturales. Entonces los frutos civiles solo los producen, en este caso, el inmueble a través de un alquiler o también el préstamo de un dinero, sus intereses también se consideran frutos civiles. Otra más bien obligación es entregar los documentos y títulos de la cosa.
Estos documentos obviamente tienen que acreditar el derecho de propiedad sobre la cosa vendida. Es esto lo que al comprador le hace tener certeza de que está negociando precisamente con el verdadero dueño. No olviden que ustedes van a asesorar algunas compras y cuando se trata de adquirir el derecho propietario, lo primero que hay que observar es que quien esté ofreciendo o quien pretenda transferirlo debe tener en primer lugar el derecho propietario que le asista y que le permita efectuar esa transferencia. Y además se debe observar de que la cosa que se transfiere no tenga gravamen, no esté hipotecado, no esté en anticrédito y todas esas cuestiones. Para eso existe la vista rápida en derechos reales para verificar de manera oportuna estos elementos. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí en el primer enlace. Voy a terminar la primera conexión e inmediatamente voy a volver a habilitar para que ustedes puedan conectarse nuevamente.